Procedo a compartir. Procedo a compartir la comunicación. No sé si ven mi pantalla. ¿La están viendo? Todavía no podemos verla. Bueno. ¿No se ve todavía? No, Aún no se ve. podemos ver la pantalla. Vamos a esperar unos momentos hasta que el doctor pueda comunicarse a través de su internet. Tiene A todos los congresistas. Mi nombre es Eduardo Hernández. Como dicen, vengo desde... quiero agradecer al Comité Científico la posibilidad de estar con ustedes esta tarde en este congreso y espero que la conferencia sea de utilidad para todos ustedes. ¿Vale? Bueno, lo primero que vamos a hablar es que de los exámenes precompra. Es una actividad que cada vez está siendo más demandada aquí en España y en Europa, posiblemente también en sus países de destino o en sus países de residencia, y verdaderamente para nosotros se está convirtiendo en un gran motor de lo que es la economía del clínico privado. Curiosamente, a razón de la pandemia del COVID, hemos visto que ha habido un incremento bastante marcado de la solicitud de exámenes precompra y lo que es el movimiento de caballos dentro de lo que es no solo el país, España, sino dentro de toda Europa y creo que en general a nivel mundial se está incrementando porque verdaderamente la mayoría de las personas se han dado cuenta que tienen que disfrutar de aquello que verdaderamente les gusta y el caballo es uno de esos motivos o uno de esos motores. Bueno, dentro de un examen precompra hay un claro triángulo de intereses en el que tenemos un propietario o vendedor que tiene un animal que pone a la venta y hay un señor, un comprador que verdaderamente le gusta ese caballo, llega a un entendimiento económico y bueno, últimamente cada vez más el comprador lo que quiere ver es si el caballo cumple con las garantías para poder cubrir las necesidades de uso que necesita para ese caballo. ¿Vale? En medio de ese triángulo, desafortunadamente o afortunadamente, estamos los veterinarios, hay que verlo de forma positiva. Y bueno, vamos a intentar ver desde cada uno de los puntos de este triángulo cómo podemos ver este examen de precompra. Está claro que el sufridor es el caballo, es el que verdaderamente es el foco de este examen y verdaderamente lo que estamos haciendo es una valoración del estado de salud de este ejemplar en un momento puntual de su vida. ¿Vale? Una de las cosas que siempre intentamos exponer a los compradores es que todo caballo tiene algún problema y lo único que tenemos que tener en cuenta es si ese algo que vamos a detectar tiene o no significado remarcable para el uso que él verdaderamente quiere para ese ejemplar. ¿Vale? Los cuidados son muy variables según la disciplina deportiva en la que se utilice o incluso la cultura ecuestre, no solamente del propietario, sino del país verdaderamente. ¿Vale? Sabemos también que hay anomalías y patologías que son muy dependientes de la actividad deportiva de uso
y hay que tener en cuenta, ¿vale?, que incluso se habla de diferentes umbrales del dolor. Es decir, posiblemente muchos de los caballos que han competido en los últimos Juegos Olímpicos, si hiciéramos radiografías a la mayoría de ellos, todos o casi todos, por no decir todos, tendrían anomalías radiográficas remarcables, mientras más número de radiografías hagamos, ¿vale? Incluso muchos de ellos en condiciones, en caballos completamente normales, incluso ya serían lo suficientemente limitantes para realizar una actividad completamente normal. Sin embargo, estos ejemplares son animales que, a pesar de tener ese tipo de patologías o anomalías, están concursando a un nivel por encima de lo normal. Es decir, se piensa que estos animales lo que verdaderamente tienen una resistencia al dolor o tienen una forma de adaptarse al dolor diferente a otros animales, y eso es lo que verdaderamente los hacen especiales. Con respecto del punto de vista del comprador, una de las cosas que insistimos mucho, ¿vale?, es que la presencia de signos radiográficos en el momento de nuestro examen no necesariamente es sinónimo de cojeras futuras, al igual que ejemplares que presentan unas radiografías completamente normales no van a sufrir en un futuro cojeras, ¿vale? Otra de las cosas importantes que influyen sobre el nivel de exigencia que un comprador puede tener es simplemente la cultura ecuestre de esa persona. Muchas veces nos encontramos con compradores noveles que tienen un grado de exigencia mucho mayor que, por ejemplo, un jinete profesional, precisamente porque el jinete profesional ya ha pasado por muchos caballos buenos, malos y peores, y ha visto que verdaderamente hay ejemplares que, no siendo perfectos, se comportan mejor que caballos que son completamente perfectos desde el punto de vista anatómico o desde el punto de vista radiográfico. Por tanto, verdaderamente hay que tener un poco una visión amplia de lo que es el ejemplar y, sobre todo, saber qué es el uso futuro o es el uso a medio o largo plazo que se va a hacer de ese ejemplar, ¿vale? El veterinario no debería utilizarse como arma arrojadiza, y muchas veces estamos viendo o hemos visto o hemos sufrido en las propias carnes la acción de emitir un informe veterinario con algunas deficiencias y utilizar el comprador ese informe que nosotros le damos para intentar depreciar lo que es el valor de la operación del caballo, aun siendo interesante para esta misma persona. Desde el punto de vista del vendedor, verdaderamente yo siempre tengo la sensación que el veterinario es como el enemigo público número uno para esta persona, y de hecho verdaderamente ha habido una relación de entendimiento entre un comprador y él mismo sobre un ejemplar que quiere poner a la venta, y verdaderamente cree que nosotros tenemos la intención de que aquello no se realice, cuando verdaderamente somos la parte quizás que también nos interesa que todo salga bien para que no haya ningún problema por ninguna de las partes. En ocasiones la información que nos da sobre el ejemplar es de forma secada, es decir, oculta información relevante simplemente para evitar que nosotros tomemos algún tipo de concepto o valoremos de forma diferente hallazgos clínicos radiográficos que vemos durante nuestra exploración clínica, y en ocasiones intenta condicionar nuestra valoración, dándonos la sensación de alabándonos o intentando hacer que pueden ser futuros potenciales clientes potenciales nuestros, pero verdaderamente nuestra profesionalidad debe estar por encima de todo ello. Hay que tener en cuenta que este propietario va a ser un punto clave en el bienestar del animal, ¿vale? Y que este bienestar va a estar influido muchas veces, pues bien por el nivel cultural ecuestre del país, de la disciplina deportiva de uso, y un punto que es bastante interesante y creo que marca un poco el cuidado verdaderamente de un ejemplar es la calidad de los herradores con los que estamos trabajando o con los que trabajan los propietarios de los caballos con los que vamos a reconocer.
Desde el punto de vista veterinario también nosotros tenemos que hacer una mirada hacia nosotros, valorar nuestra forma de actuar y verdaderamente una de las cosas principales que debemos tener un cierto grado de experiencia. Siempre nos asaltan dudas independientemente del tiempo que llevemos trabajando como veterinarios en esta disciplina o en esta especie. Por ello tenemos que tener una formación especial e integral sobre el examen de precompra en équidos y de hecho en Europa y en España tenemos gran cantidad de congresos en los que el gran foco de discusión o de intercambio de información es siempre alrededor de los exámenes de precompra, porque verdaderamente es un punto que siempre genera dudas y siempre asaltan dudas. Hay que establecer protocolos estandarizados del examen de precompra y esto puede ser bien por el país, por el que establezca algún tipo de protocolo nacional, ¿vale? En España no tenemos ese tipo de protocolo. Hay algunos países que parece que sí o que sí lo tienen de forma más instaurada, como pueden ser Francia, Holanda o Alemania, o en algunas ocasiones son las asociaciones de los propios veterinarios especialistas en équidos los que establecen este tipo de protocolos. Dentro de lo que es la formación, tenemos, por ejemplo, en nuestra universidad, tenemos un máster de medicina deportiva equina que ha tenido una gran aceptación entre muchos de los veterinarios de Latinoamérica. Tenemos actualmente la cuarta, me parece, edición de este máster y verdaderamente tenemos muchos veterinarios de países latinoamericanos, Colombia, Argentina, tenemos de Chile y verdaderamente lo que estamos viendo es que hay una gran aceptación de este máster en el que verdaderamente se le está dando una mayor importancia a lo que es la rehabilitación en la fisioterapia, ¿vale? Dentro de la asignatura que nosotros damos o impartimos, que es la de diagnóstico de imagen, lo que estamos intentando buscar es una homogeneización de los criterios para valorar los diferentes hallazgos radiográficos dentro de lo que es un examen de precompra completamente normal, ¿vale? En concreto en España, como hemos dicho, no tenemos un protocolo estandarizado que venga marcado por parte del país. Es la Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España, lo que nosotros ya denominamos la EVE, la que verdaderamente ha intentado instaurar durante una serie de años o desde hace una serie de años un protocolo estandarizado que intentamos seguir todos los asociados, ¿vale? Este protocolo está a disposición de todos los asociados, viene tanto en inglés como en castellano. En él aparece un documento en el que previamente hay una relación comprador-vendedor en el que se ponen una serie de datos que ahora ustedes verán. Después se realiza un examen clínico por sistemas, por órganos y por último se realiza un estudio radiográfico en el que verdaderamente hay dos posibilidades, una estándar o básica, que ustedes van a ver a continuación, y una más extensa en función de los requerimientos que quiera el comprador. Y esta misma asociación pone a disposición de sus asociados una guía de interpretación con objeto de intentar producir o que se llegue a una mayor homogeneización en cuanto a la valoración de los hallazgos radiográficos que vamos a detectar durante dicho examen radiográfico, ¿vale? El estudio del grupo de trabajo de precompra, aquí lo ven, de la EVE. Y bueno, no solamente estos señores se encargan de darnos un protocolo estándar, sino que también nos dan una guía de valoración de riesgos, nos dan una serie de formularios y es interesante porque esto todo nos ayuda a tener un respaldo, por lo menos dar la sensación de que lo estamos haciendo de una forma más correcta. Esta asociación no solo se preocupa de la estandarización de diferentes ámbitos de lo que es la especialización en équidos, sino también que se está ocupando verdaderamente de la formación de sus asociados. Han clasificado diferentes formaciones. Por un lado tenemos los diplomados que dependen ya sean del Colegio Europeo o del Colegio Americano, ¿vale? Tenemos un certificado intermedio de clínica equina en España, lo que certificaría verdaderamente sería esa persona que está especializada o ese veterinario que está especializado de forma general en la especie equina.
Hay otro certificado que es intermedio, no es un diplomado europeo, pero que sería de una forma más especializada, y después tenemos unas acreditaciones profesionales y académicas que verdaderamente cada uno de los miembros expone, ¿vale? Para que ustedes tengan en cuenta, ningún veterinario novel que al menos no tenga 5 años de experiencia en la especie equina se podrá presentar a lo que es el certificado de veterinarios especialistas en equinos. Así que, como digo, necesitamos una cierta experiencia, un cierto bagaje profesional para poder realizar este tipo de estudios, y de hecho es una cosa interesante que todos tenemos que tener en cuenta. Bueno, aquí les presento una muestra de lo que sería el examen de precompra estandarizado. Esto sería primero una contratación de servicios por parte del comprador con respecto a nosotros, a los veterinarios, ¿vale? Este protocolo es común tanto para la versión estandarizada o básica como para la extensa. Después tendríamos una información que aporta el propietario y verdaderamente nos aporta una información que queda constancia anterior a lo que es nuestra visita, y en la parte inferior de este mismo documento incluso nos permiten realizar determinadas pruebas durante nuestro examen, es decir, si nos permiten quitarle la herradura al caballo, si nos permiten realizar una valoración no solo a la cuerda sino con el ejemplar montado, si podemos realizar algunos ejercicios en terreno duro o no duro, o firme o no blando, etcétera, etcétera. A continuación, lo que pasaríamos ya sería lo que sería el examen clínico. Dentro del examen clínico verán ustedes una serie de apartados en los que se consideran si el caballo tiene una presentación normal, anormal, leve o no ha sido estudiada, y así pasaríamos por todos y cada uno de los órganos. En el caso de que tengamos cualquier tipo de anomalía, existe siempre un apartado de observaciones donde podremos poner un mensaje o podremos poner un texto en el que verdaderamente explique aquello que hemos valorado como leve, anormal o normal. En el caso de normal no se pondría nada. Bueno, llegado a lo que es el aparato, el estudio radiográfico, que es verdaderamente la parte más importante, creemos, para se me había ido el micro, perdón. Bueno, en este es el estudio radiográfico básico, en el que van a ver que se incluyen las dos proyecciones lateromediales del casco de las extremidades anteriores, la proyección dorsoproximal para el estudio de los huesos naviculares, la proyección lateromedial de lo que nosotros llamamos menudillo, cuartilla, ustedes llaman nudo, creo, las proyecciones dorsolateral y dorsomedial de los corvejones o tarsos, también conocidas como oblicua externa y oblicua interna, ¿vale? Y por último, la babilla, que tenemos una proyección caudolateral y caudolateral cráneo-medial, ¿vale? Aquí nosotros le vamos a hacer una valoración de esa radiografía, le vamos a dar una clasificación y a continuación en el apartado de observaciones intentaríamos decir qué es lo que hemos visto como anormal o que nos llame la atención, ¿vale? Este sería el estudio radiográfico extenso. Aquí tenemos alrededor de unas 48 o 50 radiografías en las que podemos ver cómo el casco se estudia en todos los cascos desde el punto de vista lateromedial de todos los dedos. Podemos ver una proyección antero-posterior o dorsopalmar. Los naviculares se complementan con una proyección pálmaro-proximal, pálmaro-distal, o también conocida como skyline, ¿vale? Tendríamos los menudillos, no solamente la proyección lateromedial, sino en proyecciones oblicuas y frontales. Introduciríamos el estudio de la región del carpo, haríamos las 4 proyecciones consideradas como estándares para la valoración del tarso o el corvejón, y realizaríamos un estudio más completo tanto de la babilla como del dorso como de las vértebras cervicales. Una vez realizado este estudio radiográfico, vamos a valorar esta radiografía y vamos a clasificar aquello que nos llama la atención como hallazgos de clase 1, son sin hallazgos específicos anormales,
se categorizan como variantes anatómicas y realmente es el estado ideal, es lo que todos querríamos. La clase 2 son aquellas que tienen difieren escasamente de lo que es lo ideal. Normalmente no van asociados a signos clínicos y tienen una baja probabilidad de provocar problemas en un futuro. Tendríamos la clase 3, en la que ya hay una marcada diferencia con respecto a lo normal. Existen unos signos clínicos que pueden aparecer a corto o medio plazo, aunque en la mayoría de los casos puede ser también aceptable. Y después tendríamos por último la clase 4, que son signos radiográficos con un alto potencial de producir problemas clínicos a corto o medio plazo. Verán además que todo esto se puede como diríamos, matizar más con clases intermedias como la clase 1-2, 2-3 o 3-4, con lo cual verán que es en algunas ocasiones un poco subjetivo en función de la experiencia del veterinario que realiza la interpretación y puede llevar a que haya diferencias de criterio con respecto al mismo signo radiográfico, ¿vale? La EVE además lo que nos permite es una guía para intentar que todos, como hemos dicho, tengamos los mismos criterios. Bueno, este es el protocolo que teníamos hasta ahora, desde hace aproximadamente una semana. La EVE ha modificado su protocolo, tiene a disposición de su asociado una nueva modalidad de informe que de hecho está poniendo a disposición de otras asociaciones de otros países, por si están interesados en no utilizar este tipo de base de datos, en la que vemos cómo existen diferentes documentos, tanto en castellano como en inglés. Existe una hoja de consentimiento, de encargo y el informe, y verdaderamente lo que van a ver ustedes, este sería la hoja en la que aparecen los datos del animal, donde el propietario nos da una serie de información, ¿vale? Nos permite hacer algunas cosas, verán ustedes que aparecen si ha dado medicación, cirugía anteriores, etcétera, etcétera. Esta sería la hoja de encargo, la que realiza el comprador con respecto a lo que es el servicio que nos demanda, y como verán aparecen una serie de datos en las que verdaderamente aparecen ya los costes económicos de nuestra visita, y a diferencia de lo que teníamos anteriormente, en la que teníamos un protocolo más o menos cerrado, ya sea básico o estándar o extendido o ampliado, verdaderamente en este caso es el propio comprador el que determina qué es lo que quiere realizar y lo va marcando, ¿vale? En muchas ocasiones esto lo realiza bajo el asesoramiento nuestro, o en otras ocasiones lo ideal es que sea bajo el asesoramiento de un veterinario de confianza, porque de esa manera se encontrará mucho más cómodo. Bueno, este sería el informe ya para empezar a trabajar. Aquí vendrían ya todos los datos que hemos rellenado en los anteriores documentos y verdaderamente empezaríamos a realizar lo que es nuestra exploración clínica con los diferentes espacios que aquí aparecen. En cada una de las localizaciones aparece un desplegable con las cosas más normales. Normalmente se pueden marcar, ¿vale? Toda aquella cosa que sea marcada y que venga en un desplegable, cuando pasamos a la versión inglesa aparecerá igualmente marcada, ¿vale? Con la traducción al inglés, y única y exclusivamente no se van a traducir al inglés aquellos comentarios que pongamos de forma particular en la parte de comentarios. Es decir, es una cosa que no reconoce el programa y que no va a traducir de forma instantánea. Solamente traducirá aquello que aparezca en cada una de las pantallas o de las lengüetas o desplegables que aparecen en cada una de las imágenes o de los apartados que aparecen dentro de los diferentes sistemas. Cuando lleguemos a la parte de la descripción de las radiografías, vamos a tener un desplegable como este, en el que vamos a poder poner las radiografías que hemos realizado y nuestra valoración desde el punto de vista de clasificación de cada uno de los hallazgos radiográficos que hemos tenido y los comentarios que hagamos con respecto a cada uno de esos hallazgos radiográficos. Una parte interesante, o por lo menos que me ha llamado la atención y quiero poner aquí, es que fíjense que en la parte de introducción de lo que es la guía,
hay una cosa que es que verdaderamente el examen precompra para el comprador lo que tiene que tener en cuenta es que debe realizar una solicitud en función de lo que es verdaderamente lo que él quiere o de lo que nosotros le recomendamos. Una de las cosas que tiene que intentar saber es que verdaderamente tenemos que tener, lo que vamos a intentar es aclararlo si el caballo o no puede cumplir lo que verdaderamente él quiere, ¿vale? Y que tome una decisión de una forma completamente consciente de lo que está haciendo, ¿vale? La decisión realmente recae en la persona que solicita el informe, el comprador, pero los veterinarios no deberíamos de tener ningún toma de decisión particular, ¿vale? Es cierto que en algunas ocasiones el comprador es un cliente particular o un cliente frecuentemente para el que trabajamos, y muchas veces lo que verdaderamente demanda es ese tipo de confianza en el que tengamos la posibilidad de decirle claramente en función de sus características o de lo que quiere si el caballo para él le va a servir o no. ¿Vale? Pero verdaderamente volvemos a lo mismo. En nuestras circunstancias, nuestro examen debe ser como el de una peritación. Damos verdaderamente información sobre lo que hay en la estabilidad y sobre las posibles repercusiones en función de las probabilidades o en función de nuestros conocimientos, sin asegurarles al 100% que eso vaya a ser así en un futuro. Me van a disculpar. ¿Para qué sirve el estudio radiológico en un examen precompra? Verdaderamente para investigar aquellas lesiones que pueden ser antiguas o actuales, ¿vale? Y detectar esos hallazgos radiográficos y para informar sobre la posible repercusión de esos hallazgos radiográficos que hemos detectado sobre el uso actual o el futuro del ejemplar que verdaderamente estamos valorando. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el veterinario no debe sobreinterpretar los hallazgos radiográficos detectados. Es decir, tenemos que saber que existen variaciones entre individuos y algunas veces que existen variaciones entre ejemplares de diferentes razas, ¿vale? Ahí sabemos que hay ciertos caballos que por su formato, por su constitución, por su talla pueden tener mayor predisposición a tener unos huesos mucho más groseros, a tener algunos huesos con una cortical mucho más fina, y verdaderamente hay que tener en cuenta todo eso para emitir un juicio diagnóstico lo más parecido a la realidad, ¿vale? En este caso lo que pueden ustedes ver es una proyección lateromedial del casco del dedo de un caballo, en el que podemos ver un osteofito periarticular a nivel de la porción dorsoproximal de la segunda falange. Hay muchos compañeros que verdaderamente en el momento que ven un osteofito periarticular es como si vieran algo que ya es tan malo que verdaderamente por un pico como este debemos desechar al caballo. Y bueno, también hay que tener en cuenta que muchos de nosotros, a mayor experiencia, hemos tenido muchos caballos de estos que pueden realizar una vida deportiva en muchas ocasiones muy normal y que no requieren tampoco tanto mantenimiento. Es cierto que hay otros caballos que requieren tratamientos particulares, pero bueno, hay que explicárselo bien al comprador y que él determine qué es lo que quiere hacer, pero no por un signo radiográfico, a lo mejor incluso menos marcado que ese, decir que es lo suficiente como para decir que ese caballo no cumple con los criterios para ser adquirido. Hay que tener en cuenta y ponderar verdaderamente el hallazgo radiográfico con la actividad que va a realizar y el nivel de exigencia que va a tener, así como con el precio, porque verdaderamente un caballo que a lo mejor es de un precio muy bajo, verdaderamente debemos admitir que posiblemente tengas cosas que, bueno, por el precio son asumibles, mientras que ejemplares de altos valores, pues a lo mejor signos radiográficos más sutiles verdaderamente no son admitidos, aunque ahí entra muchas veces que en caballos de gran nivel económico muchas veces estamos tratando con personas con un bagaje profesional y una cultura ecuestre que verdaderamente le hacen asumir riesgos que, como digo, otra persona no asumirían.
En otras ocasiones también tenemos tendencia a infravalorar lesiones. Esto que ven ustedes son proyecciones del casco de un caballo, en el que hemos realizado una proyección oblicua de las que no están incluidas dentro del estándar normal de las proyecciones radiográficas, y ustedes lo que pueden valorar aquí es el proceso palmar lateral de la tercera falange. Esta sería el área de inserción distal del ligamento colateral lateral de la articulación interfalangiana distal, presenta una trabécula, un hueso completamente normal, prácticamente sin ningún hallazgo radiográfico remarcable, y si lo comparamos con la misma localización pero en el proceso palmar medial, podemos ver cómo ese área de inserción del ligamento colateral, en este caso medial de la interfalangiana distal, presenta un área de esclerosis y una zona de osteolisis que nos está indicando que hay una entesopatía crónica de ese ligamento colateral. Verdaderamente en algunas ocasiones pueden pasar desapercibidas, y esto que ven aquí es una lesión al menos de grado 3, es decir, con un potencial de producir cojera medio alto. Es decir, verdaderamente si se nos pasa en un estudio radiográfico una lesión como esta, podemos tener problemas de reclamación en el caso del examen, ¿vale? Una de las cosas que tienen que ustedes recordar es que el examen radiológico siempre constituye un estudio complementario, y este nunca va a sustituir a una correcta y metódica exploración clínica. Por tanto, no vamos a intentar compensar con radiografías lo que no somos capaces de detectar mediante el estudio clínico. Una de las cosas que siempre decimos es que la exploración clínica es esencial. Hay que ser una exploración clínica metódica, con las diferentes formas de explorar, la inspección, la palpación. Hay que tener un protocolo de trabajo para lo que son los problemas del aparato locomotor muy bien establecido, con una valoración primero estática, con su inspección, manipulación, ya sea activa o pasiva, y posteriormente realizar un examen dinámico con su inspección, su caracterización de cojera, terreno blando, terreno duro, reposo, test de movilizaciones, pruebas de flexiones, es decir, lo que ustedes ya conocen y que es una práctica habitual para la mayoría de los clínicos que se dedican habitualmente a este tipo de problemas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos valorar y ponderar los signos radiográficos detectados en función de nuestra exploración clínica, del uso futuro y del nivel actual del ejemplar. Es decir, aquí pueden ver una proyección lateromedial de lo que sería un menudillo, lo que ustedes llaman un nudo, en el que vemos una remodelación del borde dorsoproximal de la primera falange, y verdaderamente este es un hallazgo radiográfico de bajo potencial, podríamos clasificarlo incluso de grado 2, y muchas veces está inducido por un aplomo anormal, ¿vale? Entonces hay que saber verdaderamente delimitar qué es lo que está pasando en este caballo. Aquí pueden ver la radiografía, por ejemplo, de otro caballo. Es un caballo de un compañero, del doctor Federico Nieto, que verdaderamente en el que vemos que durante un examen precompra ve que no hay inflamación, no hay deformación, no hay cojera, no hay dolor, pero sin embargo, fíjense ustedes los grandes cambios radiográficos que tenemos tanto en el sesamoideo proximal como a nivel de la articulación. Es decir, en ocasiones tenemos ejemplares que verdaderamente vemos radiográficamente muy mal y sin embargo clínicamente no tienen excesivamente, ¿vale? Hay que tener en cuenta que las radiografías verdaderamente son el fiel reflejo de lo que ha pasado muchas veces a lo largo de la vida del caballo. Y ustedes ven aquí, por ejemplo, este es un corvejón o el tarso de un animal, en el que vemos verdaderamente una anquilosis completa de lo que son los huesos de la fila distal del tarso. Esta fila, este problema ya lo tuvo este potro a edades tempranas, tuvo una infección articular, terminó desarrollando ese tipo de problemas, y fíjense que hoy es un caballo que ha quedado para tanda, para dar clases en un centro hípico, y me llaman para ver a este caballo por primera vez. Yo sinceramente cuando ve uno este corvejón, pues dice el problema es
bastante evidente, pero lo que es evidente a un simple golpe de vista, cuando verdaderamente uno lo examina bien, vemos que verdaderamente lo que hoy le duele al caballo y lo que le está provocando gran dolor y cojera es que ha recibido un impacto o una patada en la parte interior de lo que es el corvejón, se ha producido una inflamación de la vaina tarsiana y lo que tenemos es una tenosinovitis séptica con una perforación a nivel de lo que es la vaina del tendón. En este caso no podemos darle importancia a esto porque verdaderamente eso el caballo ya lo tiene de tiempo, sino que verdaderamente la importancia estaría en otra localización. No tiene nada que ver con un examen precompra porque no lo van a poner así, pero en ocasiones lo que es cierto es que tenemos que saber diferenciar entre lo que es realmente importante durante la visita que nosotros estamos haciendo. Hay, por supuesto, casos en los que hay una clara correlación entre la deformación que estamos viendo, la prueba de flexión que estamos teniendo y los hallazgos radiográficos que vemos. Esta es una radiografía antigua de un caballo que tiene un esparavan con una deformación. El esparavan sería lo que todos conocemos como osteoartritis de las filas distales del tarso, con una reacción periostal. Es una clara correlación entre deformación externa, pruebas de flexión positiva y radiografías. Así nos gustaría tenerlo a todos, ¿vale? Bueno, como hemos dicho, en España no tenemos un protocolo establecido por ley y muchas veces lo hacemos, los protocolos de radiográficos van en función del valor económico del ejemplar, de la actividad deportiva que va a desarrollar, de los requerimientos del comprador o simplemente de las indicaciones que nos dan las asociaciones. ¿Vale? En el caso del pura raza española, hay la ANCE, que es la Asociación del Caballo Español, marca que para categorizar a un reproductor como calificado, al menos tienen que ser sometidos a un estudio radiográfico de 10 radiografías, de 10 radiografías con unas localizaciones muy concretas para valorar el estado, las lesiones de tipo osteocondral, ¿vale? Este sería la prueba estándar de 14 radiografías o 48-50, como hemos dicho anteriormente. Este sería el estudio radiográfico de actitud de OCD en el pura raza española. En este caso lo que van a ver ustedes es que vamos a hacer una proyección lateromedial de lo que serían los 4 menudillos o nudos. Vamos a hacer las dos proyecciones oblicuas, tanto externa como interna, de ambos corvejones y vamos a realizar la proyección radiográfica lateromedial de cada una de las babillas. Esas serían nuestras 10 radiografías. ¿Qué es lo que vamos buscando? Pues lo que vamos buscando verdaderamente es detectar lesiones de tipo osteocondral, como esta que ven ustedes aquí, en la zona de la cresta sagital del hueso metacarpiano tercero. Podemos ver lesiones de osteocondrales a nivel de la tróclea lateral del fémur o muy características a nivel de la eminencia intermedia o del labio de la tróclea lateral del astragalus, a nivel del corvejón. En el estudio básico de la EVE, verdaderamente lo que vamos a incluir son 14 radiografías, entre las cuales incluimos la proyección lateromedial del casco, la proyección dorsoproximal para la valoración del hueso navicular, en la que intentaremos siempre incluir también el hueso en la articulación del menudillo, la proyección lateromedial de los 4 menudillos, las 2 proyecciones oblicuas de cada uno de los corvejones y la proyección lateromedial de la babilla, ¿vale? En el caso de que queramos hacer un estudio mucho más completo, hemos dicho que vamos a incluir las proyecciones dorsopalmares o dorsoplantares o anteroposteriores de cada uno de los dedos, la proyección palmaroproximal o skyline de lo que sería el hueso navicular a nivel de las extremidades anteriores. Vamos a incluir tanto las proyecciones frontales como las proyecciones oblicuas de cada uno de los menudillos. Vamos a incluir también, la proyección lateromedial y dorsopalmar o anteroposterior de lo que sería la región del carpo de ambas manos. A nivel del corvejón vamos a completar con la proyección lateromedial y la proyección dorsoplantar y a nivel de la babilla haremos la proyección caudocraneal para valorar perfectamente la articulación femorotibial medial y femorotibial lateral con la zona de proyección del menisco tanto medial como lateral y sobre todo valorar la región del cóndilo, que es un sitio frecuente de aparición de lesiones de tipo quístico que normalmente se suelen clasificar de grado 3-4. También incluiremos la proyección de las vértebras cervicales
el estudio del dorso, aunque en la mayoría de las ocasiones los equipos de tipo portátil van a ver que no pueden realizar buenas radiografías a nivel de los procesos articulares, por lo que muchas veces solamente se localizan o valoran son la parte proximal de los procesos espinosos para intentar descartar algún tipo de lesión como esta que ven aquí, lo que se llama una kissing lesion, una lesión por roce, por contacto, que produzca dolor y que produzca alteraciones durante la monta. En algunas ocasiones podemos tener un caballo como este, en el que verdaderamente estamos viendo proyecciones radiográficas lo suficientemente significativas y, bueno, nos pueden generar algunas ocasiones algunas zonas de duda. ¿Y qué hacemos en estos caballos? ¿Nos intentamos ahorrar alguna radiografía o hacemos alguna radiografía extra más a pesar de que no haya sido contratada por el comprador? Bueno, yo siempre digo que ante la duda es preferible hacer radiografías de más para dejar a todas las partes más tranquilas. Y, por ejemplo, este caballo que tenía un cambio radiográfico en uno de los bordes del hueso navicular, cuando se realizó la proyección tangencial, lo que verdaderamente presentaba era una fractura de ese hueso que en otras condiciones no hubiéramos visto. Una de las cosas que siempre planteamos, los estudios radiográficos, como hemos dicho, puede ser o bien por lo que nos marcan las asociaciones o también en función de nuestra experiencia, sabiendo que hay ciertas disciplinas deportivas que provocan alteraciones en localizaciones de forma más frecuente, como pueden ser, por ejemplo, en caballos de salto o de raíz tenemos muchos problemas de lo que es la zona del navicular o el aparato podotroclear y verdaderamente, bueno, pues solemos hacer todas las proyecciones, incluyendo de forma rutinaria la vista tangencial, que como ustedes ven, normalmente la hacemos con una caja donde metemos nuestro chasis e intentamos llevar la extremidad hacia atrás para mejorar el ángulo o para hacer más fácil el acceso a la parte palmar de lo que es entre los talones, ¿vale? En los casos en los que ustedes tengan una superposición del hueso distal del hueso navicular, les recomiendo realizar una pequeña inclinación hacia proximal y lo que ustedes van a hacer es ver cómo ese borde se desplaza hacia proximal, facilitando su valoración. En caballos de salto también, por ejemplo, sabemos que hay muchas lesiones que se producen durante la batida del caballo. Por ejemplo, vean este caballo que presenta en la proyección lateromedial de un menudillo. Vemos una anomalía o una asimetría en el tamaño de los sesamoideos proximales y cuando hacemos la proyección dorso-plantar vemos como el sesamoideo medial presenta una morfología normal, mientras que el lateral tiene una remodelación tanto proximal como abaxial que verdaderamente hacen pensar que tenemos un caballo con una lesión crónica. En estos casos podemos hacer no solamente las proyecciones complementarias lateromediales, sino que podemos hacer proyecciones oblicuas o incluso proyecciones oblicuas con diferentes grados de desplazamiento hacia proximal o hacia distal para valorar diferentes superficies de la misma estructura ósea. Bueno, estos que ven aquí son caballos de carrera, son caballos que tenemos en la zona de Andalucía, son las carreras de Sanlúcar de Barrameda, son unas carreras que se realizan en la playa en agosto y verdaderamente es, bueno, pues es una forma diferente de disfrutar de lo que es el caballo. Y bueno, en estos caballos de carrera sabemos que tenemos muchos problemas en la zona del menudillo, no solo en la parte dorsal, sino también en la parte palmar o palmaroproximal, como en este caso. Hay muchas veces que tenemos lesiones relacionadas con las áreas de inserción de los ligamentos sesamoideos, tanto el oblicuo como el cruzado. En este caso sería el oblicuo, en el que vemos que hay una pérdida de definición de borde en el sesamoideo, en este caso sería el lateral, con una reacción pental marcada, a diferencia de lo que sería el medial. En los caballos de carrera, y si algunos de ustedes trabajan con caballos de hipódromo, sabrán perfectamente que una de las regiones que sufren mayor o tienen mayor cantidad de patologías son los carpos. Nosotros en el pura raza española no tenemos tantos problemas, solamente se ven más o se describen más en caballos de hipódromo.
¿vale? En este caso ven una proyección oblicua de la región del carpo y podemos ver una remodelación de lo que es el hueso del radio. Y en este caso, cuando sospechamos de este tipo de patologías, podemos realizar proyecciones complementarias como las que ustedes ven aquí, con diferentes ángulos de angulación para intentar detectar cambios que indican enfermedad degenerativa articular, esclerosis, fracturas, bueno, como este caso que ven ustedes aquí, en el que verdaderamente podemos ver como una reacción periostal en el borde que indica que hay un proceso de enfermedad degenerativa bien instaurado, crónico, y en este caso un poco más difícil de ver y más sutil. Lo que estamos valorando es una fractura, probablemente de tipo SLAC, que vemos en los caballos más típicos de carreras. Como hemos dicho, la región del carpo no es una región especialmente de riesgo en el caballo de pura raza española. Muchas veces lo incluimos cuando vemos algún tipo de remodelación, de sobrecaña, en la parte normalmente medial, suelen ir asociadas a problemas de defectos de conformación. Pero cada vez más en el pura raza española, verdaderamente lo que se está incluyendo en disciplinas de doma clásica, y sabemos que los caballos de doma clásica tienen una especial predisposición a tener entesiopatías de origen, tanto del ligamento suspensor del menudillo, tanto a nivel de lo que sería el tercer metacarpiano como del tercer metatarsiano. Por ello, siempre estamos ya incluyendo estas proyecciones radiográficas cuando se están adquiriendo caballos de doma clásica. E incluso estamos haciendo estudios ecográficos también para valorar si verdaderamente tenemos algún tipo de reacción o lesión crónica en esos ligamentos suspensores del menudillo. Bueno, estos son caballos de disciplinas que esto es un caballo de doma vaquera. Posiblemente ustedes vean más caballos tipo western, en el que por el tipo de disciplina y cómo emplean los posteriores, los corvejones, son muy frecuentes lesiones de tipo osteoartritis, lo que se conoce como esparavan, en lo que vemos una osteolisis del espacio articular con una esclerosis del hueso. Esto sería una proyección lateromedial y esto es una proyección dorsoplantar. En este mismo tipo de caballos, de estas disciplinas, también estamos viendo, valoramos muchos problemas de tipo de osteoartritis a nivel de los procesos articulares, a nivel de la columna. Es cierto que para hacer estas radiografías necesitamos equipos mucho más potentes que los que normalmente tenemos en los clínicos privados a pie de caballo, como digo yo, pero bueno, es interesante saber que si tenemos un dolor reflejo bastante intenso en esa zona, deberíamos hacer al menos en estos caballos también el dorso, ¿vale? Tenemos también otras disciplinas, como pueden ser en estos caballos hay una disciplina que es acoso y derribo, en el que verdaderamente sabemos que hay una cierta predisposición por patologías de la interfalangiana proximal, como en este caso en el que ven ustedes una anquilosis completa. Va a ser difícil que nos presenten a un caballo en estas circunstancias un examen precompra, o por ejemplo un caballo en el que tiene un quiste muy marcado a nivel del cóndilo con una remodelación y una osteoartrosis marcada de la femorotibial medial, pero es simplemente para que vean ustedes que dependiendo del tipo de uso y de disciplina que realice el caballo, tiene como patologías muy estandarizadas que tendremos que buscar, y para ello tenemos que utilizar una u otras radiografías, proyecciones radiográficas. Bueno, lesiones tipo de beso o de kissing lesion que hemos visto anteriormente, tanto en caballos de salto como de ride. Y una vez que hemos visto las radiografías, ahora viene lo realmente difícil, que es su interpretación, el saber darle a cada cosa que estamos viendo verdaderamente su importancia. Volveríamos de nuevo a la clasificación que hemos visto anteriormente y es donde verdaderamente se generan los problemas, ¿vale? Y bueno, depende un poco de la experiencia. Algunas veces si seguimos los documentos que de guía, tanto que hay por parte de nuestra asociación como por la parte internacional, pues bueno, vamos a ver que hay cosas que son muy comunes, que están muy estandarizadas y otras que no tanto, ¿vale? Bueno, yo les voy a dar unas pequeñas pinceladas, por ejemplo, para que ustedes sepan cómo se podría valorar. Y en el caso, por ejemplo, de esta proyección lateromedial del corvejón, vemos que hay un aplanamiento de la tróclea medial y un hundimiento. Esto podría considerarse como una lesión o como un hallazgo grado 1-2 en el que verdaderamente salimos algo fuera de lo normal, pero verdaderamente sabemos que no tiene una gran importancia o repercusión desde el punto de vista clínico, ¿vale? Incluso algunas veces este tipo de pequeños hundimientos son lesiones menores de osteocondrosis.
Esto que ven aquí también es un fragmento osteocondral intraarticular, muchas veces procedente de una de las eminencias palmares, normalmente más la medial, ¿vale? Que normalmente raramente va asociada a signos clínicos y sabemos que en ocasiones, si es necesario, se podrían quitar perfectamente con una artroscopia, se podría clasificar como una lesión de grado 2. A algunos compañeros les parecerá muy importante y le darán un grado 3, pero bueno, todo depende. Muchas veces la probabilidad de provocar cojeras están descritas que oscilan en torno a un 10 o un 15% de los animales que lo presentan. Bueno, tenemos otra imagen, en este caso vemos una lesión osteocondral en la eminencia intermedia de la cóclea tibial, ¿vale? En este caso lo que pueden ver ustedes es una imagen que podría clasificarse y de hecho se clasifica como de grado 2 dentro de lo que es la clasificación de la osteocondrosis para el pura raza española, siendo la de grado 3 la que es verdaderamente excluyente. Bueno, en algunas ocasiones, como en este caso, sobre todo cuando estamos hablando de pura raza española, lo que valoramos es más el defecto que deja la lesión osteocondral sobre el hueso del que parte que verdaderamente el tamaño del fragmento, porque en ocasiones sabemos que esos fragmentos, muchos caballos son quitados por los cirujanos y lo único que nos quedaría sería ese pequeño hundimiento que verdaderamente no deberíamos valorar, como hemos dicho desde el principio, como una lesión posiblemente de grado 2, ¿vale? Con respecto a la osteocondrosis, muchas veces en este caso vemos aquí que hay una mayor fragmentación, hay un mayor hundimiento, involucra prácticamente la totalidad de la meseta de la eminencia, pues con varios fragmentos. Lo que hay que ver es, bueno, si existe distensión sinovial de la articulación tarsocrural, si presenta o no cojera, qué edad tiene el animal y para qué se va a comprar. Sabemos que se pueden quitar perfectamente con artroscopia, tan solo existe un poco más de duda o puede generar cuando utilizamos reproductores, ya sean machos o hembras, en el que verdaderamente sabemos que la osteocondrosis es una enfermedad multifactorial en el que hay un componente genético que predispone junto con otra serie de factores a una mayor exposición o manifestación de esta enfermedad y por tanto, bueno, es siempre un poco más difícil de tomar una decisión sobre si un reproductor o una reproductora debe o no debe tener ese tipo de lesiones. Está claro que si tiene una lesión como esta, como les digo, en las puras razas españolas son excluidos para reproductores calificados. Esto que ven aquí es otra lesión de tipo osteocondral localizada a nivel del labio lateral de la tróclea del astrágalo. En este caso se clasificó, es clasificada como una lesión de grado 3 para lo que son las lesiones osteocondrales dentro del pura raza española y también coincidiría con una lesión de grado 2, 3 o 3 para lo que sería la interpretación que vemos en la radiografía, aunque sabemos que en el momento que cuando esto se opera, se quita el fragmento, verdaderamente se convierte más en una lesión de grado 2 porque no va a dar prácticamente ya problemas, ¿vale? Esto que ven ustedes aquí serían un caballo, como hemos visto anteriormente, el típico caballo con esparaban óseo, con una lesión de osteolisis muy marcada, con una esclerosis. Verdaderamente esto siempre se cataloga como una lesión de grado 4, en el que sabemos todos por experiencia que las probabilidades de provocar problemas es bastante frecuente. Y bueno, hay que tener en cuenta que siempre podemos dar importancia a algo muy manifiesto, como esto que ven aquí, y que se nos puede pasar algo como esto que vemos aquí, que realmente es una lesión de tipo degenerativo en las filas distales del tarso, que a diferencia del caso anterior que estaba localizado en la parte medial, en este caso se localiza, también se localiza en la parte medial, pero no es tan visible como en la anterior proyección radiográfica. Esto sería una lesión de grado 4 como en la anterior y verdaderamente, a diferencia de esta es la que va a marcar un poco más nuestro pronóstico para ese ejemplar. Y bueno, ya para terminar y como conclusiones, ver que los exámenes de precompra en caballos, sobre todo de alto nivel, son difíciles. No debemos realizar este tipo de valoración si no tenemos una formación adecuada y después de unos años de ejercicio profesional. Y lo que verdaderamente los clientes van necesitando de nosotros es que tengamos una información clara, sin divulgaciones y que verdaderamente describamos esos hallazgos radiográficos de una forma completamente honesta para evitar posibles problemas posteriores. Y uno de los problemas que verdaderamente tenemos entre la profesión es que
somos muy heterogéneos a la hora de valorar el mismo hallazgo radiográfico. Lo que tenemos que intentar entre todos es homogeneizar los criterios para que la interpretación sea lo más uniforme entre unos y otros. Espero que la charla haya sido de su interés y vuelvo a darle las gracias tanto al comité como a los participantes por haber estado pendientes de esta charla. Muchas gracias a todos.